Valle Oscuro era un lugar donde el tiempo parecía moverse más lento. Las casas, con sus techos de tejas rojas y paredes encaladas, se acurrucaban unas contra otras, buscando calor en los inviernos fríos y sombra en los veranos sofocantes. Un río serpenteaba perezosamente por el valle, dando vida a los campos de maíz y trigo que alimentaban a sus habitantes. La gente de Valle Oscuro era gente sencilla, trabajadora y profundamente arraigada a sus tradiciones. Se levantaban con el sol, labraban la tierra con sus propias manos y agradecían cada cosecha como una bendición divina. Sus vidas eran predecibles, marcadas por las estaciones, las fiestas religiosas y las historias que se contaban de generación en generación alrededor del fuego. Pero esa sencillez también tenía su lado oscuro. Valle Oscuro era un lugar donde las supersticiones florecían como la mala hierba. Creían en brujas que volaban por la noche, en duendes que escondían objetos y en maldiciones que podían arruinar una familia entera. Cada sombra era sospechosa, cada ruido inexplicable era un presagio de mala suerte. El bosque que rodeaba el valle era, para muchos, un lugar prohibido, habitado por criaturas peligrosas y espíritus malignos. Los niños eran advertidos de no alejarse del pueblo, no fuera que se perdieran para siempre en la oscuridad, víctimas de los seres que acechaban entre los árboles. El cura del pueblo, el padre Tomás, era una figura de autoridad incuestionable. Sus sermones, llenos de advertencias sobre el pecado y el peligro, reforzaban las creencias de los aldeanos y mantenían el orden en la comunidad. Era él quien interpretaba las señales del cielo, quien diagnosticaba las enfermedades misteriosas y quien decidía quién era digno de la gracia de Dios y quién no. En Valle Oscuro, lo desconocido era temido, lo diferente era rechazado y lo inexplicable era atribuido a fuerzas sobrenaturales. Era un lugar donde la razón y la lógica a menudo cedían paso al miedo y la ignorancia, un lugar donde una simple chispa podía encender una hoguera de histeria colectiva. Era en este ambiente, en este pueblo anclado en el pasado, donde Anya, la princesa alienígena, iba a aterrizar, cambiando para siempre la vida de sus habitantes. Y entonces, una tarde de tormenta, Anya llegó. No en un carruaje elegante ni a lomos de un caballo blanco, sino tambaleándose por el camino embarrado, empapada hasta los huesos y con una expresión de puro agotamiento en su rostro. Su ropa, aunque de buena calidad, estaba hecha jirones y cubierta de polvo. Nadie en Valle Oscuro había visto jamás algo parecido. Anya era diferente. Para empezar, su piel era de un tono ligeramente azulado, casi imperceptible a la luz del sol, pero evidente a la luz de la luna. Sus ojos, grandes y expresivos, brillaban con un color violeta inusual. Y su cabello, largo y plateado, caía en cascada sobre sus hombros como una fuente de luz. Pero lo que más llamaba la atención era su acento. Cuando hablaba, las palabras salían de su boca con una musicalidad extraña, como si estuviera cantando en un idioma desconocido. Era difícil entenderla al principio, pero poco a poco, los aldeanos empezaron a descifrar su jerga peculiar, una mezcla de palabras inventadas y giros lingüísticos incomprensibles. Anya se presentó como una viajera, una erudita interesada en estudiar las plantas y los animales de la región. Pidió alojamiento en la posada del pueblo, ofreciendo a cambio unas monedas brillantes y desconocidas que nadie había visto antes. El posadero, un hombre codicioso pero cauteloso, aceptó a regañadientes, no sin antes consultar con el padre Tomás. Pronto, empezaron a correr rumores sobre Anya. Se decía que podía curar enfermedades con solo tocar a los enfermos, que entendía el lenguaje de los animales y que podía hacer florecer las plantas fuera de temporada. Algunos la veían como una santa, una enviada de Dios con dones especiales. Otros, en cambio, la consideraban una amenaza, una bruja con poderes oscuros que debía ser expulsada del pueblo. Anya, ajena a la creciente paranoia que la rodeaba, se dedicaba a explorar el valle, recolectando plantas, observando animales y tomando notas en un libro extraño, lleno de símbolos incomprensibles. A veces, se la veía hablando sola en el bosque, gesticulando con las manos y mirando al cielo como si estuviera esperando una respuesta. Su comportamiento peculiar no hacía más que alimentar las sospechas de los aldeanos. ¿Quién era realmente Anya? ¿De dónde venía? ¿Y cuáles eran sus verdaderas intenciones?
La respuesta, oculta tras su apariencia humana, era mucho más sorprendente de lo que nadie en Valle Oscuro podía imaginar. Anya, la forastera, la erudita, la supuesta bruja, era en realidad una princesa alienígena, varada en un planeta desconocido y desesperada por regresar a casa. El miedo, como una enfermedad contagiosa, se extendió rápidamente por Valle Oscuro. Cada susurro, cada mirada furtiva, cada gesto inusual de Anya era interpretado como una prueba más de su maldad. Las historias sobre sus supuestos poderes se magnificaban con cada repetición, alimentando la paranoia colectiva. Una vaca enfermó repentinamente y murió. «Es obra de la bruja», exclamó una anciana, señalando a Anya con un dedo tembloroso. Una tormenta inesperada arrasó los campos de trigo. «La bruja ha enfurecido a los dioses», gritó un campesino desesperado. Los incidentes, por insignificantes que fueran, se atribuían a la presencia maléfica de la forastera. El padre Tomás, consciente del creciente malestar, aprovechó sus sermones para avivar las llamas del miedo. «Hermanos y hermanas», decía con voz grave, «debemos estar alerta ante las fuerzas del mal que acechan en la oscuridad. El diablo se disfraza de ángel de luz para engañarnos y desviarnos del camino de Dios». Sus palabras, cargadas de fervor religioso, resonaban en los corazones de los aldeanos, reforzando sus prejuicios y alimentando su hostilidad hacia Anya. Poco a poco, la vida de Anya en Valle Oscuro se fue volviendo insoportable. Los niños la insultaban y le tiraban piedras. Los adultos la evitaban, cruzando la calle para no tener que cruzarse con ella. El posadero le servía la comida con desgana, evitando su mirada. Anya se sentía cada vez más sola y aislada, incomprendida y rechazada. Intentaba ignorar las miradas hostiles y los comentarios maliciosos, concentrándose en su trabajo y en la esperanza de encontrar una solución para reparar su nave. Pero la presión constante, el miedo palpable en el aire, empezaban a hacer mella en su ánimo. Se sentía atrapada en una pesadilla, en un mundo ajeno donde su mera existencia era considerada una amenaza. Un día, mientras caminaba por el bosque, escuchó a un grupo de aldeanos hablando de ella. «Hay que quemarla», dijo uno con voz amenazante. «Es la única forma de librarnos de su maldad», añadió otro. Anya sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado esas palabras antes, en otros mundos, en otras épocas. Sabía lo que significaban: muerte, destrucción, injusticia. El miedo la invadió por completo. Ya no era solo una princesa alienígena varada en un planeta desconocido. Ahora era una víctima, una presa perseguida por una multitud enfurecida, acusada de crímenes que no había cometido. Tenía que hacer algo, tenía que escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿a dónde podía ir? ¿A quién podía recurrir en un mundo que la odiaba y la temía? Mientras el miedo consumía a Valle Oscuro, un joven llamado Leo observaba todo con ojos diferentes. Leo no era como los demás. No se dejaba llevar por las supersticiones ni por los sermones del padre Tomás. Era un chico curioso, inteligente y con una sed insaciable de conocimiento. Le encantaba leer libros, explorar el bosque y hacer preguntas difíciles que nadie más se atrevía a formular. A diferencia de los demás aldeanos, Leo no veía a Anya como una bruja malvada. Veía a una mujer diferente, sí, pero también a una persona que parecía triste y sola. Notaba la tristeza en sus ojos violetas, la forma en que se encogía ante las miradas hostiles, la soledad que emanaba de su ser. Leo había visto a Anya curar a un pájaro herido con una delicadeza asombrosa. La había visto hablar con las flores, como si estuviera compartiendo un secreto. La había visto mirar al cielo estrellado con una expresión de anhelo profundo. Esas imágenes no encajaban con la idea de una bruja malvada que quería destruir el pueblo. Leo pensaba que Anya era diferente, no malvada. Él creía que sus poderes no eran magia oscura, sino algo más, algo que él no comprendía, pero que estaba dispuesto a descubrir. A Leo le gustaba observar a Anya. La seguía discretamente por el bosque, anotando sus movimientos y tratando de descifrar sus extraños símbolos. No lo hacía por miedo ni por desconfianza, sino por curiosidad y por un deseo genuino de comprender. Una tarde, mientras Leo la observaba desde la distancia, Anya tropezó y cayó al suelo.
Leo corrió a ayudarla, ignorando los gritos de advertencia de su amigo Mateo. No te acerques a la bruja, Leo. Te va a embrujar, gritaba Mateo, pero Leo no le hizo caso. Ayudó a Anya a levantarse y le preguntó si estaba bien. Anya lo miró con sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a la amabilidad. Le sonrió tímidamente y le agradeció en su extraño acento. Leo sintió una conexión instantánea con ella. Vio en sus ojos una inteligencia y una bondad que los demás aldeanos parecían ignorar. A partir de ese día, Leo se propuso descubrir la verdad sobre Anya. Estaba convencido de que había algo más detrás de su apariencia extraña y sus habilidades inusuales. Estaba dispuesto a desafiar las creencias de todo el pueblo para protegerla. Porque, en el fondo de su corazón, Leo sabía que Anya no era una bruja. Era algo más, algo extraordinario, algo que Valle Oscuro necesitaba desesperadamente comprender. La curiosidad de Leo lo consumía. Necesitaba saber más sobre Anya, sobre sus extraños símbolos, sobre su conexión con el cielo estrellado. Decidió seguirla de cerca, con la esperanza de descubrir su secreto. Sabía que era arriesgado, que si lo descubrían lo tildarían de loco o, peor aún, de cómplice de la bruja. Pero Leo estaba dispuesto a correr el riesgo. Una noche, aprovechando la oscuridad y el silencio, Leo se acercó a la cabaña donde vivía Anya, a las afueras del pueblo. Se escondió tras un árbol, observando la ventana iluminada. Podía escuchar el suave murmullo de Anya mientras hablaba en su idioma extraño. De repente, la luz se intensificó y la cabaña comenzó a temblar ligeramente. Leo, presa del pánico, pensó que algo terrible estaba sucediendo. Se acercó cautelosamente a la ventana y miró dentro. Lo que vio lo dejó sin aliento. Anya estaba de pie en el centro de la cabaña, rodeada de una luz brillante. Su cuerpo comenzaba a transformarse. Su piel se volvía más azul, sus ojos brillaban con más intensidad y su cabello plateado se elevaba como si estuviera flotando en el aire. De pronto, Anya se elevó del suelo, levitando suavemente hacia el techo. La luz se hizo aún más intensa, cegando a Leo por un instante. Cuando pudo volver a ver, Anya ya no era la misma. Sus rasgos se habían vuelto más definidos, más angulosos, más alienígenas. Dos pequeñas antenas se habían extendido desde su frente y sus dedos se habían alargado, terminando en unas garras finas y brillantes. Leo comprendió al instante. Anya no era una bruja, era algo mucho más increíble. Era una extraterrestre, una princesa de otro mundo, atrapada en la Tierra. El libro con símbolos que siempre llevaba consigo no era un grimorio de magia negra, sino un manual de reparación para su nave espacial. Leo sintió una mezcla de asombro y miedo. Asombro ante la revelación de que existían otras formas de vida en el universo. Miedo ante la idea de que Anya pudiera ser peligrosa. Pero, sobre todo, sintió una profunda compasión por ella. Sabía que Anya estaba sola y asustada, y que necesitaba su ayuda. A partir de ese momento, Leo supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un chico curioso de Valle Oscuro. Era el único que conocía el secreto de Anya, la princesa alienígena. Y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para protegerla y ayudarla a regresar a casa. Aunque eso significara enfrentarse a todo el pueblo y desafiar las creencias más arraigadas de su comunidad. El destino de Anya, y quizás el de Valle Oscuro, estaba ahora en sus manos. A la mañana siguiente, Leo, aún aturdido por lo que había presenciado, esperó a Anya cerca del bosque. Cuando la vio aparecer, se armó de valor y se acercó a ella. Anya, sé lo que eres, dijo Leo con voz temblorosa. Anya se detuvo en seco, mirándolo con una mezcla de sorpresa y temor. Parecía a punto de huir, pero Leo la detuvo. Por favor, no tengas miedo. No le diré a nadie. Quiero ayudarte, aseguró Leo. Anya, dudando, asintió con la cabeza y lo invitó a entrar en su cabaña. Una vez dentro, Anya, en su acento peculiar pero ahora comprensible, le explicó a Leo la verdad. Le contó que era la princesa Anya de Silos, un planeta lejano en la galaxia de Andrómeda. Su nave espacial, en la que viajaba para una misión diplomática, había sido alcanzada por una tormenta de asteroides y se había estrellado en la Tierra.
Mi nave está dañada. Necesito repararla para regresar a casa, explicó Anya, mostrando a Leo el libro lleno de diagramas y esquemas técnicos. He intentado usar mis habilidades para repararla, pero necesito materiales y herramientas que no existen en este planeta. Leo, fascinado, examinó los diagramas con atención. Aunque no entendía mucho, reconoció algunos principios básicos de la física y la ingeniería. Se dio cuenta de que la tarea era monumental, pero no imposible. ¿Dónde está tu nave?, preguntó Leo. Anya lo llevó a una cueva escondida en lo profundo del bosque. Allí, camuflada entre la vegetación, yacía la nave espacial de Anya, una esfera metálica abollada y llena de arañazos. Leo la miró con asombro. Nunca había visto nada igual. Anya le explicó que la nave necesitaba un nuevo cristal de energía y varios componentes electrónicos que eran imposibles de encontrar en la Tierra. También necesitaba herramientas especiales para soldar y ensamblar las piezas. Necesito tu ayuda, Leo, suplicó Anya. Eres el único que sabe la verdad. Eres mi única esperanza de regresar a casa. Leo, con el corazón lleno de determinación, asintió con la cabeza. Te ayudaré, Anya. Encontraremos la forma de reparar tu nave y llevarte de vuelta a Silos. No importa lo difícil que sea, lo lograremos juntos. A partir de ese momento, Leo y Anya se convirtieron en un equipo. Leo, con su ingenio y su conocimiento del mundo, y Anya, con su inteligencia y su tecnología alienígena, unieron sus fuerzas para enfrentar el desafío de reparar la nave espacial y escapar de Valle Oscuro. Su aventura apenas comenzaba, y los peligros que les esperaban eran muchos. Pero ambos estaban decididos a luchar por su libertad y por la esperanza de un futuro mejor. Mientras Leo y Anya planeaban su escape, el miedo en Valle Oscuro alcanzaba su punto álgido. El líder del pueblo, el anciano Esteban, un hombre normalmente sensato, se había dejado llevar por la histeria colectiva. Influenciado por los sermones del padre Tomás y por el constante clamor de los aldeanos, Esteban llegó a la conclusión de que Anya era una amenaza demasiado grande para ignorarla. Esteban, consumido por el miedo a lo desconocido y a lo diferente, convocó una reunión urgente del Consejo del Pueblo. Hermanos, dijo con voz grave, la presencia de la bruja en nuestro pueblo es una afrenta a Dios y un peligro para todos nosotros. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. El padre Tomás, con su mirada fanática, asintió con fervor. La Biblia nos enseña que debemos expulsar a los impíos de entre nosotros. La bruja es una sierva del diablo y su presencia contamina nuestra comunidad. Después de un largo y acalorado debate, el Consejo del Pueblo votó a favor de organizar una quema de brujas. La decisión fue recibida con júbilo por la mayoría de los aldeanos, quienes veían en esta acción la única forma de librarse del mal que, según ellos, acechaba en Valle Oscuro. La noticia de la quema de brujas llegó a oídos de Leo como un balde de agua fría. Sabía que tenía que actuar rápido si quería salvar a Anya. Corrió a la cueva donde estaba escondida la nave espacial y le contó lo sucedido. Tenemos que irnos ahora mismo, Anya, dijo Leo con voz agitada. Van a quemarte viva. Anya, pálida y temblorosa, asintió con la cabeza. Sabía que no tenía otra opción. La nave aún no estaba reparada, pero era su única oportunidad de escapar. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Anya, con los ojos llenos de desesperación. Tenemos que ganar tiempo, respondió Leo, pensando rápidamente. Mientras preparan la quema, yo intentaré convencer a algunos aldeanos de que estás equivocados. Tal vez pueda retrasarlos lo suficiente para que podamos escapar. Anya miró a Leo con gratitud. Sabía que estaba arriesgando su vida por ella. Ten cuidado, Leo. No quiero que te hagan daño. Leo le sonrió con valentía. No te preocupes, Anya. Estaré bien. Confía en mí. Con el corazón lleno de miedo y determinación, Leo se preparó para enfrentarse al pueblo entero y salvar a la princesa alienígena de una muerte injusta. Sabía que la tarea era casi imposible, pero estaba dispuesto a luchar hasta el final por la verdad y por la amistad. La quema de brujas se avecinaba, y el destino de Anya y de Valle Oscuro pendía de un hilo. Leo caminaba por las calles de Valle Oscuro con el corazón apesadumbrado.
La plaza del pueblo, normalmente un lugar bullicioso y alegre, se había transformado en un escenario sombrío y amenazante. Los aldeanos, con sus rostros endurecidos por el miedo y la desconfianza, preparaban la hoguera donde quemarían a Anya. Intentó hablar con algunos de sus vecinos, explicarles que Anya no era una bruja, que era una persona diferente, pero nadie lo escuchaba. Sus palabras caían en oídos sordos. El miedo era demasiado fuerte, la histeria colectiva demasiado intensa. Es una bruja. Hay que quemarla, gritaban algunos, señalando a Leo con desprecio. Tú también estás embrujado. Aléjate de nosotros. Leo se sentía cada vez más desesperado. Sabía que el tiempo se agotaba y que Anya corría un grave peligro. La idea de revelarle a todo el pueblo la verdad sobre Anya, de contarles que era una princesa alienígena, cruzó por su mente. Pero esa opción era muy arriesgada. ¿Cómo reaccionarían los aldeanos? ¿Lo creerían? ¿O lo tomarían por loco y lo encarcelarían junto con Anya? Además, revelar el secreto de Anya podría ponerla en aún más peligro. Si los aldeanos se enteraban de que era un extraterrestre, podrían tratar de capturarla para experimentar con ella o para usar su tecnología con fines egoístas. Leo no podía permitir que eso sucediera. Se sentó en un banco de la plaza, con la cabeza entre las manos, atormentado por la indecisión. ¿Qué debía hacer? ¿Debía arriesgarse a revelar el secreto de Anya para intentar salvarla, o debía seguir buscando otra solución, aunque eso significara poner en peligro su propia vida? La imagen de Anya, sola y asustada en la cueva, le llenó el corazón de tristeza. Sabía que no podía abandonarla. Tenía que hacer algo, tenía que encontrar una forma de protegerla y de ayudarla a regresar a su hogar. De repente, una idea surgió en su mente. Recordó que Anya le había hablado de una máquina que podía crear una ilusión, un espejismo que podía engañar a los sentidos. Tal vez, si lograba convencer a Anya de que usara esa máquina, podrían crear una ilusión que la hiciera parecer muerta, engañando así a los aldeanos y ganando tiempo para escapar. La idea era arriesgada, pero era mejor que quedarse de brazos cruzados esperando lo peor. Se levantó del banco con renovada determinación y corrió hacia la cueva, decidido a poner en marcha su plan. Sabía que el tiempo se agotaba, pero estaba dispuesto a luchar hasta el final para salvar a su amiga, la princesa alienígena de Silos. Sin embargo, antes de llegar a la cueva, Leo tuvo una epifanía. La idea de la ilusión era buena, pero solo compraría tiempo. Los aldeanos, tarde o temprano, descubrirían la verdad y la cacería comenzaría de nuevo, quizás con más fervor. Necesitaba algo más, algo que pudiera cambiar la opinión de los aldeanos de una vez por todas. Necesitaba pruebas. Pruebas de que Anya no era una bruja malvada, sino una persona diferente, con una cultura y un origen distintos. Pruebas de que sus poderes no eran magia oscura, sino tecnología avanzada que los aldeanos no podían comprender. Leo decidió buscar esas pruebas y presentárselas al pueblo. Retrocedió sobre sus pasos y se dirigió a la cabaña de Anya, con la esperanza de encontrar algo que pudiera servir como evidencia de su verdadera identidad. Entró con cautela, asegurándose de que nadie lo viera. La cabaña estaba desordenada, pero limpia. Había hierbas secándose colgadas del techo, frascos llenos de extraños líquidos y el libro de Anya, con sus incomprensibles símbolos, abierto sobre la mesa. Leo comenzó a buscar frenéticamente, revisando cada rincón de la cabaña. Encontró herramientas extrañas, hechas de metales desconocidos, y pequeños dispositivos que emitían luces parpadeantes. Todo parecía sacado de otro mundo. De repente, vio algo que llamó su atención. En una caja de madera, escondida debajo de la cama, encontró un pequeño espejo plateado. Al tomarlo en sus manos, el espejo se activó, proyectando una imagen holográfica de Anya. Pero no era la Anya que conocía. Era Anya en su verdadera forma alienígena, con su piel azul brillante, sus antenas y sus ojos violeta intenso. La imagen mostraba a Anya rodeada de otros seres como ella, en un entorno que parecía una ciudad futurista, llena de luces y edificios altos. Leo comprendió al instante. El espejo era una especie de ventana a su mundo, una prueba irrefutable de su origen extraterrestre.
Si lograba mostrar esa imagen a los aldeanos, tal vez podrían entender que Anya no era una bruja, sino una visitante de otro planeta. Pero, ¿cómo convencerlos de que lo vieran? ¿Cómo evitar que lo atacaran antes de que pudiera mostrarles la imagen? Leo necesitaba un plan. Decidió buscar a alguien en quien confiara, alguien que pudiera ayudarlo a convencer a los demás aldeanos de que Anya merecía una oportunidad. Pensó en el anciano Tomás, el curandero del pueblo, un hombre sabio y comprensivo que siempre había estado dispuesto a escuchar a los demás. Tal vez, él podría ayudarlo a convencer al resto del pueblo de que Anya no era una amenaza, sino una oportunidad para aprender y para crecer. Con el espejo en la mano y el corazón lleno de esperanza, Leo salió de la cabaña y se dirigió a la casa del anciano Tomás, decidido a cambiar el destino de Anya y de Valle Oscuro. Pero al llegar a la casa del anciano Tomás, Leo se encontró con una escena desoladora. La puerta estaba cerrada con llave y una multitud de aldeanos rodeaba la casa, gritando improperios y acusaciones. El viejo Tomás es un traidor. Está protegiendo a la bruja, vociferaba uno de los aldeanos, con el rostro enrojecido por la ira. Leo comprendió que el anciano Tomás había sido descubierto y que ahora también él estaba en peligro. Desesperado, decidió cambiar su plan. Ya no podía confiar en nadie más que en sí mismo. Tenía que enfrentarse directamente al líder del pueblo, al anciano Esteban, y tratar de razonar con él. Con el espejo escondido bajo su capa, Leo se dirigió a la plaza del pueblo, donde la hoguera ya estaba lista y los aldeanos esperaban ansiosamente la llegada de Anya. La tensión en el aire era palpable, el miedo se había apoderado de todos. Leo se abrió paso entre la multitud hasta llegar frente al anciano Esteban, quien lo miraba con desconfianza. Esteban, tenemos que hablar, dijo Leo con voz firme, tratando de controlar el temblor en sus manos. No tengo nada que hablar contigo, muchacho. Tú también estás embrujado, respondió Esteban con frialdad. No estoy embrujado, Esteban. Solo quiero mostrarte algo, algo que te hará entender que Anya no es una bruja, insistió Leo. No quiero ver nada. La bruja debe morir, gritó Esteban, agitando los brazos para calmar a la multitud, que comenzaba a murmurar y a acercarse a Leo con intenciones hostiles. Esteban, por favor, escúchame. Anya me ha enseñado cosas increíbles, cosas que ni siquiera puedes imaginar. Me ha enseñado sobre el universo, sobre las estrellas, sobre la ciencia, dijo Leo, recordando las explicaciones de Anya sobre la física y la astronomía. Ella no usa magia, Esteban. Usa tecnología, una tecnología que es tan avanzada que parece magia para nosotros. Leo, arriesgándose, sacó un pequeño imán de su bolsillo, un imán que Anya le había dado y que había aprendido a usar. Lo acercó a un clavo de hierro que sujetaba la leña de la hoguera. El clavo se levantó, desafiando la gravedad. ¿Ves, Esteban? Esto no es magia. Es magnetismo, una fuerza invisible que atrae el hierro. Anya me enseñó sobre esto, y sobre muchas otras cosas. Ella no es una bruja, Esteban. Es una científica, una exploradora, una viajera de otro mundo, dijo Leo, mirando directamente a los ojos del anciano Esteban. La multitud quedó en silencio, sorprendida por la demostración de Leo. Algunos aldeanos comenzaron a murmurar entre ellos, dudando de sus creencias. El anciano Esteban, aunque confundido, seguía escéptico. Eso es un truco, muchacho. No me engañarás. La bruja debe morir. No es un truco, Esteban. Es ciencia. Y Anya puede demostrarte muchas otras cosas. Por favor, solo dale una oportunidad. No la condenes sin escucharla, suplicó Leo, consciente de que su tiempo se agotaba. La demostración de Leo y sus palabras sinceras comenzaron a surtir efecto. Algunos aldeanos, que hasta ese momento se habían dejado llevar por el miedo y las supersticiones, empezaron a dudar de sus creencias. Recordaron los momentos en que Anya les había ayudado, curando a sus enfermos o ayudando a sus cosechas. ¿Podría ser posible que se hubieran equivocado? ¿Podría ser que Anya no fuera una bruja, sino algo más, algo que no entendían? María, la panadera del pueblo, recordó cómo Anya le había enseñado a hacer un pan más sabroso y nutritivo, usando técnicas que ella nunca había visto antes.
Juan, el granjero, recordó cómo Anya le había ayudado a combatir una plaga que estaba destruyendo sus cultivos, usando un remedio natural que resultó ser más efectivo que cualquier otro producto que había probado. Incluso Mateo, el mejor amigo de Leo, quien al principio se había mostrado escéptico y desconfiado, comenzó a dudar de sus propias convicciones. Recordó cómo Anya le había curado una herida que se había hecho trabajando en el campo, usando un ungüento extraño que cicatrizó la herida en cuestión de horas. Los murmullos entre los aldeanos se hicieron más fuertes, las dudas se propagaron como un reguero de pólvora. Algunos empezaron a cuestionar la autoridad del padre Tomás y a poner en duda sus sermones llenos de miedo y de prejuicios. Tal vez Leo tenga razón, dijo María, con voz temblorosa. Tal vez deberíamos darle a Anya una oportunidad de explicarse. Sí, es justo, añadió Juan. Todos merecen ser escuchados. Pero, ¿y si es una bruja?, preguntó Mateo, todavía inseguro. Si es una bruja, que lo demuestre. Pero no podemos condenarla sin pruebas, respondió María con firmeza. El anciano Esteban, al ver que la multitud comenzaba a dudar, sintió que su poder se desvanecía. Intentó mantener su autoridad, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. No os dejéis engañar por este muchacho. La bruja os está manipulando, gritó Esteban con desesperación. Pero ya era demasiado tarde. La semilla de la duda había sido plantada y estaba comenzando a germinar en los corazones de los aldeanos. Algunos empezaron a alejarse de la hoguera, mostrando su desacuerdo con la quema de brujas. Leo, al ver que su plan estaba funcionando, sintió una oleada de esperanza. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero había logrado sembrar la duda en la mente de los aldeanos y darles una razón para cuestionar sus supersticiones. Ahora, solo necesitaba encontrar la manera de mostrarles el espejo y revelarles la verdadera identidad de Anya. Con renovada determinación, Leo se preparó para dar el siguiente paso, consciente de que el destino de Anya y de Valle Oscuro estaba en sus manos. Pero la vacilación de los aldeanos no duró mucho. El padre Tomás, al ver que su autoridad se desmoronaba, aprovechó el momento de confusión para encender la hoguera. Las llamas, altas y furiosas, iluminaron la plaza, creando un ambiente aún más opresivo y amenazante. No escuchéis a este hereje. La bruja debe morir para que el mal no se propague, gritó el padre Tomás con voz enloquecida. El anciano Esteban, aunque dudaba, se dejó llevar por el fervor religioso y dio la orden de traer a Anya. 2 hombres corpulentos la sacaron a rastras de la cabaña, con las manos atadas y el rostro cubierto de lágrimas. Leo, desesperado, supo que no podía esperar más. Tenía que actuar ahora o sería demasiado tarde. Se abrió paso entre la multitud, gritando a los 4 vientos. «Deteneos. No cometáis esta injusticia. Anya no es una bruja», exclamó Leo con todas sus fuerzas. Pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido de las llamas y por los gritos de los aldeanos, que se habían dejado llevar de nuevo por el miedo y la histeria colectiva. Cuando Anya fue atada al poste, lista para ser quemada viva, Leo, María, Juan y Mateo, junto con algunos otros aldeanos que habían creído en sus palabras, se abalanzaron sobre los guardias, tratando de liberarla. «No la toquéis. Dejadla ir», gritaba Leo, forcejeando con uno de los guardias. La plaza se convirtió en un caos. Los aldeanos se enfrentaron entre sí, divididos entre el miedo y la razón, entre la superstición y la compasión. En medio del alboroto, Anya, con un esfuerzo sobrehumano, logró liberarse de sus ataduras. Usando sus habilidades alienígenas, generó una onda de energía que derribó a los guardias que la rodeaban. «Corred, Leo. Salvad vuestras vidas», gritó Anya, sabiendo que estaba poniendo en peligro a sus amigos. Pero Leo y sus nuevos aliados no estaban dispuestos a abandonarla. Se quedaron a su lado, luchando contra los aldeanos que intentaban capturarla de nuevo. La situación era desesperada. Las llamas se acercaban cada vez más a Anya, el humo asfixiaba el aire y la multitud enloquecida parecía imparable. Parecía que todo estaba perdido. Pero entonces, algo inesperado sucedió. El cielo se iluminó con una luz brillante y un fuerte estruendo sacudió la plaza. Todos los aldeanos, aterrorizados, levantaron la vista hacia el cielo.
Lo que vieron los dejó sin aliento. Una nave espacial, con forma de esfera metálica, descendía lentamente sobre el pueblo, proyectando una sombra enorme sobre la hoguera. Era la nave de Anya, reparada y lista para despegar. La nave espacial, al descender, emitió un campo de fuerza que apagó las llamas de la hoguera, sumiendo la plaza en una relativa oscuridad. Los aldeanos, aterrorizados, retrocedieron, murmurando oraciones y buscando refugio. Anya, aprovechando la confusión, corrió hacia la nave, seguida de cerca por Leo y sus aliados. Al llegar a la rampa de acceso, Anya activó un sistema de defensa que proyectó un escudo de energía alrededor de la nave, protegiéndola de cualquier ataque. «Subid a bordo, rápido», gritó Anya, con la voz entrecortada por la emoción. Leo, María, Juan y Mateo subieron a la nave, seguidos por otros aldeanos que, venciendo su miedo, decidieron confiar en Anya y unirse a su causa. Una vez a bordo, Anya tomó el control de la nave y activó sus sistemas de defensa. La nave comenzó a emitir pulsos de energía que desarmaron a los aldeanos más agresivos, inmovilizándolos sin causarles daño. «Lo siento, pero no podemos permitir que nos hagáis daño», dijo Anya a través de los altavoces de la nave, con voz firme pero amable. «Solo queremos regresar a nuestro hogar». Leo, junto a Anya, observaba la plaza desde la ventana de la nave. Vio el miedo y la confusión en los rostros de los aldeanos. Sabía que lo que estaba sucediendo era algo que cambiaría sus vidas para siempre. «¿Qué vamos a hacer, Anya?», preguntó Leo, preocupado. «Vamos a mostrarles la verdad, Leo. Vamos a mostrarles quiénes somos realmente», respondió Anya, con determinación. Anya activó un proyector holográfico que mostró a los aldeanos imágenes de su planeta, Silos, un mundo lleno de maravillas tecnológicas y de seres inteligentes y pacíficos. Les mostró cómo vivían, cómo trabajaban y cómo exploraban el universo. Les mostró que no eran monstruos malvados, sino seres inteligentes que solo querían vivir en paz. Luego, Anya activó un comunicador universal que tradujo sus palabras al idioma de los aldeanos. «Somos Anya, princesa de Silos, y venimos de un planeta lejano. Nuestra nave se estrelló en vuestro mundo y necesitamos vuestra ayuda para regresar a casa. No somos vuestros enemigos. Solo queremos vuestra amistad», dijo Anya con voz sincera. Los aldeanos, al ver las imágenes holográficas y al escuchar las palabras de Anya, quedaron atónitos. Sus miedos y prejuicios comenzaron a desvanecerse, reemplazados por la curiosidad y la admiración. El anciano Esteban, avergonzado por sus actos, se acercó a la nave y levantó la mano en señal de paz. «Lo sentimos, Anya. Nos hemos equivocado. No sabíamos quién eras realmente», dijo Esteban con voz humilde. Anya sonrió con alivio. Sabía que había logrado lo imposible, había vencido el miedo y la ignorancia con la verdad y la comprensión. Las revelaciones de Anya, proyectadas en el cielo sobre Valle Oscuro, dejaron a los aldeanos sin aliento. Nunca en sus vidas habían imaginado algo así. La idea de que existieran otros mundos, otras formas de vida, más allá de las estrellas, era algo que superaba su comprensión. Vieron imágenes de Silos, un planeta exuberante y tecnológicamente avanzado, con ciudades flotantes y vehículos que se desplazaban a velocidades increíbles. Vieron a los habitantes de Silos, seres inteligentes y pacíficos, dedicados al estudio de la ciencia y a la exploración del universo. Vieron la verdadera forma de Anya, con su piel azul brillante, sus antenas y sus ojos violeta intenso, rodeada de su familia y amigos, en un ambiente de armonía y prosperidad. La verdad sobre el origen de Anya salió a la luz, desterrando las supersticiones y los prejuicios que habían nublado el juicio de los aldeanos. Comprendieron que Anya no era una bruja malvada, sino una princesa de otro mundo, varada en la tierra por un accidente fortuito. El padre Tomás, al ver las imágenes holográficas, quedó atónito. Sus sermones llenos de miedo y de odio perdieron todo su sentido. Se dio cuenta de que había estado equivocado, de que había juzgado a Anya sin conocerla, basándose en prejuicios y en supersticiones infundadas. «Perdónanos, Anya», dijo el padre Tomás con voz temblorosa. «Nos hemos dejado llevar por el miedo y la ignorancia. No sabíamos quién eras realmente». El anciano Esteban,
arrepentido de sus actos, se acercó a la nave y le ofreció a Anja su ayuda. ¿Qué podemos hacer para ayudarte a regresar a tu hogar?, preguntó Esteban con sinceridad. Anja, conmovida por la humildad de los aldeanos, les sonrió con gratitud. Necesitamos vuestra ayuda para reparar nuestra nave, respondió Anja. Necesitamos herramientas, materiales y, sobre todo, vuestra comprensión y vuestra amistad. Los aldeanos, decididos a enmendar su error, se ofrecieron a ayudar a Anja en todo lo que necesitaran. Trajeron herramientas, materiales y comida para Anja y sus amigos. Se pusieron a trabajar juntos, colaborando para reparar la nave espacial y ayudar a la princesa alienígena a regresar a su hogar. La verdad sobre el origen de Anja había transformado a Valle Oscuro. El miedo y la superstición fueron reemplazados por la curiosidad y la comprensión. Los aldeanos aprendieron a aceptar lo diferente, a valorar la diversidad y a abrir sus mentes a nuevas ideas y a nuevas posibilidades. Valle Oscuro ya no era un pueblo aislado y supersticioso. Se había convertido en un lugar de encuentro, un lugar de aprendizaje, un lugar donde la amistad y la cooperación trascendían las barreras culturales y las diferencias planetarias. La llegada de Anja había cambiado sus vidas para siempre. El arrepentimiento inundó los corazones de los aldeanos. Al ver la verdadera naturaleza de Anja, al comprender su origen y sus intenciones, se sintieron avergonzados de sus actos. Recordaron las miradas de desconfianza, los insultos, las acusaciones injustas. Recordaron cómo la habían tratado como a una paria, cómo la habían condenado sin pruebas. María, la panadera, sintió un nudo en la garganta al recordar cómo le había negado el pan a Anja, temiendo que estuviera embrujado. Juan, el granjero, sintió remordimiento al recordar cómo había acusado a Anja de arruinar sus cosechas, cuando en realidad ella solo había tratado de ayudarlo. Incluso el padre Tomás, con su rostro pálido y su mirada arrepentida, se sintió culpable de haber alimentado el miedo y la superstición en el pueblo, de haber juzgado a Anja sin conocerla, basándose en prejuicios infundados. Hemos sido unos necios, dijo María con voz temblorosa. Hemos juzgado a Anja por su apariencia, sin tratar de comprender quién era realmente. Sí, nos hemos dejado llevar por el miedo y la ignorancia, añadió Juan. Hemos cometido un grave error. Los aldeanos, uno a uno, se acercaron a Anja y le pidieron perdón. Le ofrecieron su ayuda, sus herramientas, sus habilidades. Se comprometieron a enmendar su error y a hacer todo lo posible para ayudarla a regresar a su hogar. Anja, conmovida por la sinceridad de los aldeanos, les sonrió con gratitud. Gracias por vuestro arrepentimiento, dijo Anja con voz amable. Sé que os habéis equivocado, pero también sé que tenéis un buen corazón. Lo importante es que hayáis aprendido de vuestro error. A partir de ese momento, los aldeanos de Valle Oscuro se unieron para ayudar a Anja. Trabajaron día y noche para reparar la nave espacial, utilizando sus conocimientos y sus habilidades para adaptar la tecnología alienígena a los recursos disponibles en la Tierra. Leo, por su parte, se convirtió en el principal traductor y mediador entre Anja y los aldeanos, ayudando a ambos a comprenderse y a colaborar en la tarea de reparar la nave. El arrepentimiento de los aldeanos se tradujo en acciones concretas. Demostraron su valía, su ingenio y su capacidad de adaptación. Superaron sus miedos y sus prejuicios, y se unieron para ayudar a un ser de otro mundo a regresar a su hogar. La transformación de Valle Oscuro fue completa. El miedo fue reemplazado por la esperanza, la superstición por la ciencia, la ignorancia por el conocimiento. Los aldeanos aprendieron a valorar la diversidad, a aceptar lo diferente y a abrir sus mentes a nuevas posibilidades. Valle Oscuro se había convertido en un ejemplo de tolerancia, de comprensión y de amistad interplanetaria. Un lugar donde la esperanza y la cooperación podían vencer incluso al miedo más profundo. La reparación de la nave espacial se convirtió en un proyecto comunitario. Todos los aldeanos, desde el anciano Esteban hasta el más joven de los niños, aportaron su granito de arena. Utilizaron sus habilidades en carpintería, herrería, tejido y otras artes para adaptar los materiales locales a las necesidades de la tecnología alienígena. Leo, con la ayuda de Anja, se convirtió en el ingeniero jefe del proyecto.
Aprendió a comprender los diagramas y esquemas técnicos de la nave, a identificar los componentes dañados y a encontrar soluciones creativas para repararlos. María, la panadera, aportó su conocimiento sobre la química de los alimentos para crear un combustible especial que podía alimentar la nave. Juan, el granjero, utilizó sus habilidades en la agricultura para cultivar plantas que podían purificar el aire y el agua dentro de la nave. Incluso el padre Tomás, con su conocimiento sobre la historia y las tradiciones del pueblo, encontró en los archivos antiguos un metal raro que resultó ser compatible con la tecnología alienígena. Anya, por su parte, guió a los aldeanos en el proceso de reparación, compartiendo sus conocimientos y su tecnología con generosidad. Les enseñó sobre la ciencia, sobre el universo y sobre las maravillas que existían más allá de su pequeño pueblo. La reparación de la nave fue un proceso largo y laborioso, pero también fue un proceso de aprendizaje y de crecimiento para todos los involucrados. Los aldeanos aprendieron a trabajar juntos, a superar sus diferencias y a valorar la diversidad. Aprendieron a pensar de forma creativa, a resolver problemas y a adaptarse a nuevas situaciones. Después de semanas de arduo trabajo, la nave espacial finalmente estuvo lista para despegar. Anya, con lágrimas en los ojos, agradeció a los aldeanos por su ayuda y por su amistad. Nunca olvidaré lo que habéis hecho por mí, dijo Anya con voz emocionada. Habéis demostrado que el miedo y la ignorancia pueden ser vencidos por la esperanza y la comprensión. Habéis transformado vuestro pueblo en un lugar de paz y de amistad. Os estaré eternamente agradecida. Los aldeanos, con el corazón lleno de orgullo y de tristeza, despidieron a Anya con una gran ovación. Sabían que la princesa alienígena se llevaba consigo un pedazo de sus corazones. La nave espacial se elevó lentamente hacia el cielo, dejando atrás un pueblo transformado, un pueblo que había aprendido a amar lo diferente y a valorar la amistad por encima de todo. Valle Oscuro ya no era el mismo. La llegada de Anya había cambiado sus vidas para siempre. Antes de subir a la nave, Anya se acercó a Leo, quien la esperaba con lágrimas en los ojos. Gracias, Leo, dijo Anya con voz suave. No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy por todo lo que has hecho por mí. Sin ti, habría muerto quemada en la hoguera. Sin ti, nunca habría podido reparar mi nave. Sin ti, nunca habría conocido la verdadera amistad. Leo, con la voz entrecortada por la emoción, abrazó a Anya con fuerza. Yo también te estoy agradecido, Anya, dijo Leo. Me has enseñado mucho sobre el mundo, sobre la ciencia y sobre la importancia de la amistad. Me has demostrado que no hay que tener miedo a lo diferente, que hay que abrir la mente a nuevas ideas y a nuevas posibilidades. Anya se separó de Leo y le tomó las manos. Prometo que volveré algún día, Leo, dijo Anya con una sonrisa. Volveré para mostrarte mi planeta, para presentarte a mi familia y para compartir contigo las maravillas de Silos. Volveré para agradecerte de nuevo todo lo que has hecho por mí. Leo asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Te esperaré, Anya, dijo Leo. Te esperaré siempre. Anya le entregó a Leo un pequeño dispositivo plateado, con forma de estrella. Este es un comunicador universal, dijo Anya. Con él podrás contactarme en cualquier momento. Si alguna vez necesitas mi ayuda, solo tienes que pulsarlo y yo vendré a ayudarte. Leo tomó el comunicador y lo guardó en su bolsillo. Sabía que ese pequeño objeto era un símbolo de su amistad, un vínculo que los uniría para siempre, a pesar de la distancia y de las diferencias planetarias. Anya le dio un último abrazo a Leo y luego subió a la nave espacial. Se giró hacia él una última vez, le sonrió y le hizo un gesto de despedida. La rampa de acceso se cerró y la nave comenzó a elevarse lentamente hacia el cielo. Leo observó cómo la nave se alejaba, hasta que se convirtió en un pequeño punto de luz que desapareció entre las estrellas. Se quedó allí, de pie en la plaza del pueblo, con el corazón lleno de tristeza y de esperanza. Sabía que la vida de Anya había cambiado su vida para siempre. Sabía que nunca olvidaría a la princesa alienígena que había llegado a su pueblo y que había transformado su mundo. Y sabía, en lo más profundo de su corazón, que algún día volvería a ver a Anya,
Que algún día volvería a viajar a las estrellas y que algún día volvería a vivir una aventura aún más increíble que la que había vivido en Valle Oscuro. La amistad entre un chico de la Tierra y una princesa alienígena era un vínculo que trascendía las barreras planetarias y que duraría para siempre. Tras la partida de Anya, Valle Oscuro nunca volvió a ser el mismo. La experiencia vivida había transformado a sus habitantes, enseñándoles valiosas lecciones sobre la diferencia, el miedo y la amistad. Los aldeanos aprendieron que no hay que juzgar a las personas por su apariencia o por sus orígenes, sino por sus acciones y por su corazón. Aprendieron que lo diferente no es necesariamente peligroso, sino que puede ser una fuente de enriquecimiento y de aprendizaje. Comprendieron que el miedo es un enemigo poderoso, que puede nublar el juicio y llevar a cometer actos injustos. Aprendieron que la mejor forma de combatir el miedo es con la verdad, con la comprensión y con la empatía. Descubrieron el valor de la amistad, un vínculo que puede trascender las barreras culturales, las diferencias planetarias y los prejuicios infundados. Aprendieron que la amistad puede ser una fuerza poderosa, capaz de transformar el mundo y de unir a las personas en la búsqueda de un futuro mejor. El padre Tomás, arrepentido de sus actos, renunció a su cargo y se dedicó a viajar por el mundo, difundiendo un mensaje de paz, de tolerancia y de comprensión. El anciano Esteban, por su parte, impulsó la creación de una escuela en Valle Oscuro, donde se enseñaba a los niños sobre la ciencia, sobre la historia y sobre la importancia de la diversidad cultural. Leo, convertido en un héroe en su pueblo, se dedicó a estudiar con ahínco, soñando con algún día viajar a las estrellas y reunirse con Anya. Guardaba celosamente el comunicador universal que Anya le había regalado, esperando el momento de volver a contactarla. Valle Oscuro se convirtió en un faro de esperanza, un ejemplo para otros pueblos y ciudades del mundo. La historia de la princesa alienígena que llegó a su pueblo y que transformó sus vidas se transmitió de generación en generación, recordándoles la importancia de la tolerancia, de la comprensión y de la amistad. Y así, Valle Oscuro aprendió una valiosa lección sobre la diferencia, el miedo y la amistad. Una lección que les acompañaría para siempre, guiándolos en su camino hacia un futuro más justo, más pacífico y más próspero. Un futuro donde las diferencias se celebraban, el miedo se combatía con la verdad y la amistad se valoraba por encima de todo. Un futuro donde la esperanza y la cooperación podían vencer cualquier obstáculo, por difícil que pareciera. Porque, al final, lo que realmente importa es la capacidad de amar, de comprender y de aceptar a los demás, sin importar de dónde vengan o cómo sean. Esa es la verdadera magia, la verdadera fuerza que puede transformar el mundo. Esa es la lección que Valle Oscuro aprendió de Anya, la princesa alienígena que llegó a su pueblo para cambiar sus vidas para siempre.